Dice el versículo 12. Tijalel hacer et kol masar tebuatja, o sea, cuando termines de hacer el diezmo de toda tu producción, ¿ok? En el año tercero, que es el año del diezmo, y tú le darás al levita, al ger, que es el refugiado espiritual, al huérfano y a la viuda, ¿ok? Conforme a toda la mitzvah, a toda tu mitzvah que yo te he ordenado, perdón, que yo he sido ordenado, perdón, dice así, ven. Ah, sí, perdón. Y ellos comerán, me estaba saltando la línea. Le darás al ger, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus puertas y se saciarán. Y dirás delante de Hashem tu Elohim, Biarti HaKodesh min habayit. Biarti HaKodesh min habayit. Es una expresión interesante. Me gustaría, de hecho, comparar versículo 13. Vamos a buscarlo aquí rápidamente en cómo lo han traducido, porque creo que han hecho una traducción un poco diferente. Deuteronomio 26. Vamos a poner, como siempre hago, el paralelo, ¿ok? Y vamos a ver cómo lo han traducido. Por ejemplo, la Reina Valera 60. Estamos en el versículo 13. Vale, aquí, por ejemplo, dice, vamos a compartirlo aquí en pantalla rapidito. El versículo 13 dice, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita. Bueno, lo he sacado es una forma muy suave de decirlo. Vamos a comparar otra versión que antes he usado para comparar el Shir Hashirim, que le ha ido bien. No quiere decir que sea la mejor, pero vamos a ver la Biblia de las Américas. Y dice el versículo 13, irás delante de Hashem tu Elohim, he sacado. Bueno, aquí no varía mucho. A ver, ¿qué es lo que quiero precisar? Que es muy curioso. Pues resulta que este verbo que estamos leyendo aquí en el texto hebreo, bi'arti hakodesh o bi'arti hakodesh, se puede leer de dos maneras. Bi'arti sería una forma de decirlo y bi'arti también. Pero vamos a leerlo bi'arti. Bi'arti hakodesh min habayit. Esto es una palabra muy fuerte porque en la Biblia hebrea se utiliza para erradicar. Y es que este verbo ba'ar, o sea, Beit Ayin Reish, es un verbo que se utiliza con la raíz de consumir en fuego, ¿ok? Hacer arder en fuego. Es muy curiosa esta expresión. Entonces, cuando dice Bi'arti HaKodesh min Habayit, es como si hubiese dicho, he erradicado por completo, ¿sabes? Pero es una forma muy fuerte de decirlo. No es simplemente he sacado, no, he erradicado por completo el Kodesh, lo que es Kodesh, de la casa. Suena raro, ¿no? Traducido así, dice como que vas a sacar lo sagrado de la casa. Claro, es muy bonito porque resulta que lo que está diciendo el texto es que cuando se trata de darle a Dios lo que es de Dios, no te quedas con nada de eso. Si te quedaras con algo Kodesh en tu casa, que es de Dios, estaría bastante mal, muy importante. Y recordemos que está hablando del diezmo. Entonces, esto ocurría cada 3 años. Ahora, esto también vale la pena decirlo porque ya saben, los detractores o los que han sido maltratados con el tema del diezmo insisten mucho que eran especies, que lo otro, que no era dinero, en fin. Bueno, ya eso lo hemos hablado amplísimamente, la verdad, y creo que ya con todo lo que he dicho no hay caso de repetirlo. Pero sabemos que la estructura del diezmo es ante templo, o sea, es previa al templo, es previa al tabernáculo. Y es muy importante que analicemos siempre eso porque a veces, y de hecho hay algunos hermanos que ya ustedes, algunos han sido testigos públicos de lo que está pasando y lo que va a pasar con el tema del templo. Entonces hay algunos hermanos que fascinados por pensar de que, bueno, la ley no está abolida, está muy bien todo eso, pero resulta que se están confundiendo un poco con el tema, porque tú no puedes pretender ahora que este mandamiento o aquel ya no lo hago ahora porque es que ya no hay templo. Pero ¿qué estás diciendo? Que entonces si hay templo vas a volver a hacerlo.
Pues no, porque imagínense, ¿qué va a pasar con los sacrificios? O sea, yo no quiero creer todavía, o sea, me niego a creer de que haya gente que dice que no hace sacrificios porque no hay templo. No, 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 no nos confundamos. No se hacen sacrificios porque ya no se necesitan, ¿ok? Las cartas de Pablo, las de Pedro, que ya las hemos leído aquí insistentemente, nos dejan claramente ver que no se necesitan más sacrificios. Entonces, no vaya a ser que luego también venga a relucir el tema del diezmo y se crea pues toda una organización y ahora sí vamos a hacerlo bien, entre comillas. No, 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 no es que lo estemos haciendo mal, estamos haciendo lo que es, porque nosotros tenemos que recordar, esto, repito, lo he dicho muchísimo tiempo atrás, pero esto sí lo voy a repetir porque creo que hay mucha gente que tal vez no lo ha visto o no lo tiene así tan fresco el recuerdo, pero nosotros tenemos que comprender los siguientes temas. A ver, primero, la Torá de Moshe es un compendio de las cosas que Dios reveló a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a Noé, a cosas que vienen de atrás. Acuérdense que ya Noé sabía distinguir los animales también de Tajor. O sea, no esperó, no, yo quiero que lo dimensiones, ¿no? No es que apenas cuando vino la Torá se conoció el concepto. Y el concepto se conocía. Abraham dio diezmo, Jacob dio diezmo, ¿ok? Y eso implícitamente ya te deja ver que el concepto del diezmo por lo menos se menciona desde Abraham para acá, pero si vamos más allá, por ejemplo, el propio Hebel, dio el heleb de sus animales. O sea que ya hemos entendido el concepto de heleb, ¿se acuerdan? Lo mejor, lo más fino. Y eso podría de alguna manera concatenarse con la idea del diezmo que tiene que ver muchísimo con esto mismo, ¿no? Entonces, si inferimos que la idea de o la noción de diezmo o de algo que es Kodesh para Dios y que Dios está ha estipulado así, y luego vemos que fue regulado en la Torá y fue de alguna manera concentrado, no quiere decir ahora que se necesite estrictamente del templo para eso, ¿ok? Es un ejercicio muy interesante que todavía no he encontrado algo escrito al respecto, pero es necesario que lo vislumbremos. Repito, voy a tratar de graficarlo si es la manera. Hay un conjunto de mandamientos que vienen de atrás, ¿ok? No los he contabilizado, tendría que hacerlo, pero luego aquí aparece la Torá como una especie de contenedor de, ¿cómo se dice? Compendio, ¿vale? Y ese compendio, además de numerarlos, además de ponerlos todos en orden, luego los regula, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que muchos de esos mandamientos regulados entraron también luego en otra regulación con el tema del templo. Primero el tabernáculo y posteriormente el templo. Entonces, sí, efectivamente, así se dio esta regulación, ¿vale? Porque no todo el tiempo, por ejemplo, transcurrieron 2 años y hay muchas cosas que entraron en marcha, fue inclusive cuando entraron en la tierra, como estamos leyendo ahora. Ellos en el desierto no hacían este mandamiento y había templo y había tabernáculo, pero no se podía hacer por obvias razones, ¿no? Entonces, eso lo que quiero que veamos es que una vez se ha destruido la regulación del templo o se ha puesto fin, no porque eso signifique que Dios ha cambiado la ley. Yo quiero que todos aprendamos esto hoy. Digamos así, ¿cómo diríamos? Para que no se malinterprete. A ver, la evolución del sistema centrado en el templo no es otra cosa que el retorno al estado original eh, antes de la introducción del concepto de sacrificio por el pecado. Porque, por ejemplo, los antiguos hacían Olá y hacían de pronto Shelamim, pero no tenían el concepto de, perdón, de Hatat, de Asham, por ejemplo, o de los Miluim, estos sacrificios que solo se podían hacer con ocasión del tabernáculo, etcétera.
Entonces, la evolución del sistema centrado en el templo, vamos a decir, hacia eh, la inexistencia del mismo o la no necesariedad del mismo, no es otra cosa que el retorno al estado original antes de la introducción del concepto del sacrificio por el pecado, y eso no constituye ni cambio de la ley ni abolición de la ley. Porque yo veo en el fondo que la gente tiene todo amarrado y eso los está llevando a concluir que cuando el templo se levante, entonces habrá que ir allá. Porque es que la ley no se puede abolir. A ver, espérate un segundo. No nos confundamos. El que el templo no vaya más y no haya más sacrificios, no se puede hacer una fusión. Me gustaría expresarlo también con el ejemplo que está pasando hoy con los discos duros, por ejemplo. Antes eran discos duros, se llamaban así, pero ahora son SSD, que lo que da a entender es que todos los elementos están ya no conectados mecánicamente, sino de una manera fusionada, por decirlo, integrada. Entonces estos discos duros son una generación diferente, ¿vale? Y la gente está viendo el Pentateuco como si fuese un disco duro fusionado integrado, o sea que no puedes prescindir de ninguna parte porque se estropea todo. Esa visión no es la correcta, ¿ok? Siempre he dicho, siempre, eso no es de ahora, siempre he dicho que el sacrificio, digamos, la ley de los sacrificios, sobre todo lo que tiene que ver con el libro levítico, en torno, repito, al templo, a los sacerdotes, al sacrificio, eso es un parágrafo temporal. Vamos a colocarlo aquí entonces. Parágrafo transitorio. A mí que me gustan los conceptos legales. Parágrafo transitorio. Ese parágrafo transitorio, repito, se expresó visual y tangiblemente en el templo y tabernáculo. Pero ese parágrafo transitorio, una vez se recupera el estado original, ya no se necesita y eso no se puede alegar que es acabar o cambiar la ley. Para nada. Y esto no es una decisión arbitraria ni subjetiva ni personal mía, por ejemplo, porque lo que estoy yo diciendo no lo digo de mi interpretación, es lo que dice el Evangelio, que eso es muy importante, ¿vale? Porque alguno dirá, pero esa es su interpretación. No, no es mi interpretación. Está taxativamente expresado, muy claramente expresado en el Evangelio. Y eso es lo que está trayendo confusión. Por eso estoy insistiendo siempre en que hay la necesidad de leer el Evangelio, pero vamos, volver a leerlo y volver a leerlo porque es que tanta Torah y tanta Haftarah y tanta para allá, repito que está bien, pero es que si luego se te olvida los contornos, los límites que puso el Evangelio, la revelación que tiene el Evangelio, es que se te va complicando luego el Evangelio, porque entonces te llenas de ideas de que esto no puede ser, que esto tal, que lo otro. Como ya he escuchado alguna que otra insinuación, por ejemplo, que qué pasó que Joshua tocó al leproso ese o que la mujer lo tocó por el manto y cosas así. Y claro, además agrégale toda la pésima interpretación que hacen de las leyes de la impureza, de la tum'a, que estamos hablando hoy precisamente, de esta palabrita. Ellos la llaman impureza y la toman como tan literalmente de tocar, de contacto que se transmite y tal. Y resulta que eso no va por ahí. Ya lo he dicho muchísimas veces. Entonces, ya, una mala interpretación, el desconocimiento del Evangelio, poco a poco y con bastante facilidad, van socavando la figura de Joshua y hay algunos que terminan diciendo, bueno, el Evangelio es el que tiene que estar mal, porque es que la Torah es eterna, es que la Torah y todo la Torah, y claro, el Evangelio viene a quedar como las monedas falsas del bolsillo. Bueno, estas monedas, bueno, las tenía ahí, pero no valen nada, tíralas. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, mira que de todo esto que estamos hablando del diezmo, estamos hablando de una regulación temporal de ese parágrafo transitorio que centró el concepto, vamos a colocar aquí, por ejemplo, el diezmo general,
en unos conceptos que entraron luego en la Torá regulados y luego a través del templo y tabernáculo. Ya está. Ahora, se acaba el parágrafo transitorio. ¿Qué pasa con este concepto de diezmo o diezmo segundo ahora? Eso es una pregunta interesante, ¿no? Pues resulta que si esta regulación por años y por a quién se lo llevabas y todo, ya queda libre de este parágrafo transitorio, eso significa pues que se retoma la idea original del diezmo, que es una idea solidaria. Hoy ya no hay específicamente que llevarlo a ningún templo. Y eso, repito, lo estoy diciendo para que nadie diga ahora, es que no, como no hay templo, no lo llevo o no lo hago. Ahora, igual recuerden que también he dicho estas cosas para pensarlas muchísimo. El versículo 1 empieza diciendo, cuando entres a la tierra, la conquistes y habites en ella. ¿Vale? Pero entonces echar en un solo saco el concepto de diezmo y luego además hacer cualquier cantidad de elucubraciones y todo, unos para anularlo y otros para exigirlo literalmente, pues estamos muy mal de comprensión de lectura y muy mal de teología y de todo. Porque es que es muy curioso, ¿no? La polarización. Hay un sector, repito, que toma la escritura y muchos de estos versículos para argumentar que ya no se tiene que dar. Pero hay otros que lo están tomando esos mismos y otros tantos para argumentar que sí se tiene que dar y literalmente, además. Sí, entonces he visto y a veces me han preguntado comunidades o grupos, qué sé yo, que está la gente llevando literalmente cestos de comida y cosas, porque claro, dinero y esto no, y bueno, ¿sabes qué pasa? Que se ha caído en el error de hacer una equivalencia congregación-templo, y eso es una herencia del judaísmo rabínico. No podemos caer en ese error de pensar que la comunidad, congregación, el templo donde se congrega la gente, es el templo de Jerusalén. Ahí hay una distorsión súper tremenda con esto. ¿Acaso Abraham tenía templo? ¿Jacob tenía templo? No, ¿verdad? ¿Qué hacían? Pues lo daban ellos, normal, ¿sabes? Pero a veces nos empapelamos demasiado con ritos, con protocolos, pensando y estamos teniendo un híbrido peligroso y un poco, no sé cómo llamarlo, es un híbrido deformado, porque pretendemos actuar como levitas, ¿vale? Pero sin templo, y eso se ve supremamente exótico, ¿sabes? No se puede hacer ese tipo de híbridos. No me imagino, no quiero imaginarme que de aquí a poco haya gente vistiéndose como levita y cosas por el estilo, por ejemplo, que creo que ya hay uno por ahí en esa locura. Pues no. Repito que es importante que sepamos qué es nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio es el de condición de gente libre del dominio del pecado. En eso consiste el sacerdocio y por lo tanto el oficio, la administración de muchos mandamientos que ya no están sujetos al templo, por ejemplo, tenemos que volver a analizar los testimonios que hay en la escritura de cómo se hacía en el pasado para saltar de allí al presente. ¿Vale? Quiero que lo tengamos claros. La pregunta, ¿y cómo hacemos ahora? Pues hay que volver a leer los testimonios de la Torá antes de que hubiera templo y con base en ello podemos estar tranquilos de que la aplicación que hagamos en el presente va a ser perfectamente homologada. Es lo que hay, ¿vale? Bien, vamos a ver en el chat qué me dicen. Bueno, ya han puesto la cita de Deuteronomio